Señor, agradecemos mucho tu presencia, Señor, esta mañana en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes esta mañana a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, que nos ayudes a aprovechar el tiempo, el momento que vamos a estar aquí, Señor. Ayúdenos a exponer tu palabra, Señor. Que tu buen espíritu, Señor, venga y nos hable, Señor, esta mañana. Concede tú la gracia, Señor, y que pueda haber oídos prestos, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres hablar y transmitir el día de hoy, Señor. Tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Esta mañana vamos a comenzar nuestra reunión. Empezaré compartiéndote un comentario de hace años atrás. Será alrededor como de unos 8 o 9 años más o menos. Un hermano se acercó y me compartió estas palabras, y al estar preparando este estudio me pareció importante comentártelo, incluirlo. Me decía él: nunca dejes de mirar a Dios. Nunca dejes de ver a Dios. Cualquiera sea la situación en la que te encuentres, nunca dejes de ver a Dios. Aunque las cosas estén marchando muy difíciles, aunque la situación esté muy complicada, pero nunca dejes de ver a Dios. Al principio, te seré honesto, no lo entendía o por qué era que me lo compartía. Y vaya que este hermano pues vivía una situación de prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, y volteaba y miraba su vida, y pues yo decía, pues sí tiene mucho razonamiento lo que él me dice. A la fecha, el día de hoy, pues ese hermano es una bendición, no por el hecho de que las pruebas en su vida estén, porque hasta el día de hoy las padece, sino más bien por la amistad y por el comentario, porque esas palabras hasta el día de hoy están muy frescas en mi vida. Y creo que para toda persona si te quedas como que pensando o reflexionando, nunca dejes de ver a Dios, cualquiera sea la situación que estés pasando. El día de hoy nuestra enseñanza se titula Un llamado a creer. Vamos a abrir la escritura en el libro de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 6, y dice de la siguiente manera: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más
en el lugar donde estaba. Este hecho de aquí nos habla de una muerte, de una resurrección y de dos tipos de personas. El relato es muy largo, es muy extenso y la idea no es alargarnos mucho, pero bueno sí sería que te dieras un tiempo para leer todo lo que es el capítulo 11, que nada más Juan lo describe de esta manera: una muerte y una resurrección. En los otros 3 evangelios no lo vemos, nada más Juan hace esta mención a este milagro que vino y sorprendió a muchos en aquel tiempo, un hecho histórico que jamás en la vida había acontecido. Una persona muerta de varios días, resucitada. Aún en nuestros días, pues eso no ha pasado tampoco, pero que fue un hecho histórico y que si uno pudiera darse a la tarea de leer detenidamente cada pasaje, creo que se tendría mucho aquí de lo que Dios nos quiere hablar, de la vida cotidiana que nosotros vivimos, del día a día, de las dificultades, como cada detalle, en resumen, de lo que aquí nos habla Juan en el capítulo 11, son prácticamente muchas cosas, pero principalmente es un llamado a creer en medio de todo lo que había, en medio de una muerte, de un duelo, en medio de, se puede decir que había multitud de gente. Era muchas cosas que sucedieron en este evento, en esta muerte de Lázaro. Lázaro era habitante de Betania, hermano de Marta y de María, y muy amado por Jesús. No se puede negar este hecho de que Jesús los amaba, tanto a Lázaro como a sus hermanas. Y este mismo Lázaro, pues había estado Jesús en casa de ellos en 2 o 3 ocasiones, nos describe la Escritura. Y es la misma Marta que nos describe más atrás en los evangelios, aquella mujer que Jesús pues le dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Y es aquella María que escogió la mejor parte. En este relato que aquí nos describe Juan, es un caso único en la Escritura. La muerte de Lázaro vino y cambió mucho. Todas las creencias vino y las tumbó del pueblo religioso. Y más adelante vamos a ver cómo fue que esto pasó. Cómo Dios empezó a obrar de una manera desde el principio, que a veces a lo mejor pudiera decirse que Él no respondió rápidamente, sino que esperó todavía, siendo que Él los amaba, siendo que Él era cercano a ellos. Pero la Escritura nos describe que se esperó todavía. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado a veces por situaciones de duelo y a veces lo que esperas a veces es de que a veces se prepara el cuerpo como para que pueda llegar un familiar para verlo? ¿O cuántas veces no se espera para que pueda llegar la persona, a veces que viene de muy lejos, de distancias muy largas? Aquí en este caso, si vemos un poquito en la Escritura, la respuesta de Jesús fue totalmente contraria, fue con un retraso.
No fue y dijo, vamos a ir allá. No, fue todo lo opuesto. ¿Cómo se quedarían aquellas mujeres? ¿Cómo se quedaría el pueblo pensando en medio del dolor, de la agonía? ¿Cómo estaría? Le estoy mandando a llamar al maestro y me dice que todavía va a estar 2 días allá. Creo que hay muchas preguntas que hasta uno mismo se haría. ¿Por qué fue el hecho que sucedió de esta manera? Se esperaba que el pueblo que supliera milagrosamente esta necesidad, pero no fue así. Fue totalmente lo contrario. A veces uno en la vida cotidiana, ¿qué es lo primero que hace uno cuando se está atravesando una enfermedad o una dificultad? Pronto, aunque no sepas, pero no te quedas quieto, haces algo por resolver lo que tienes en puerta presente. Jesús fue todo lo contrario. Y uno se pudiera poner a pensar, y aún aquel pueblo como con reproche, pues no es este Jesús que amaba, que estuvo en su casa, es el mismo Jesús que ahora les respondía con un retraso. No les dijo que no iba a ir, pero que sí iba a estar todavía 2 días más acá. He aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús en el versículo 4, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿De qué manera se podía glorificar a Dios con un retraso de estos? ¿De qué manera? Pero si uno se pone a leer todo el capítulo, Dios de todo tiene cuidado y para todo tiene un propósito. Y todo viene a cobrar sentido al final del día. Y es cuando después comprendes. Pero a veces el hombre quiere las cosas como que muy rápido o inmediatamente. Pero Jesús no actúa en base a lo que nosotros queremos rápidamente, sino Él actúa en base a sus tiempos, en base a lo que Él tiene planeado hacer, en base a todo lo que Él tiene preparado para hacer. Porque la muerte de Lázaro Él la iba a ocupar de una manera que iba a ser muy histórica, pero que también iba a traer mucha fe, que iba a traer también mucho aliento, no nada más para la familia de Lázaro, sino para toda la comunidad. Pero en el momento no se veía el panorama de esa manera, sino se veía todo lo opuesto. Jesús se anticipó con sabiduría para hacer todo esto, para no ir inmediatamente a atender la necesidad que estaba. Spurgeon hace un comentario en cuanto a esto. Debimos haber dicho que la enfermedad era de muerte, pero finalmente para la gloria de Dios.
pero aquel que ve el final desde el principio nos sorprende con una grandeza de estilo que no puede ser imitada por nosotros. Así el Señor habla de cosas no como parecen ser, ni siquiera como son en el momento presente, sino como serán a largo plazo. Aún este comentario es muy profundo. Todo lo, como dice aquí el comentario, todo lo hace con un propósito a largo plazo, no en el momento, no rápido. En la Biblia nos describen que de dos casos similares, pero no del mismo hecho, pero que respondió de la misma manera, pero que al final sí respondió y sí hizo algo. Y principalmente para Marta y para María era un recordatorio importante, mostrando que una prueba a su fe era una negación a su amor. No por el hecho de que no estuviera de acuerdo o el hecho de que Jesús no respondiera no quiere decir que Jesús las estaba dejando de amar. No, el retraso de Jesús va más allá. A veces a nosotros mismos nos pueden pasar situaciones algo muy difíciles o muy complicadas, o que nuestros acercamientos hacia Jesús, nuestras peticiones, son contestadas rápidamente. Yo te preguntaría así, ¿son rápidamente contestadas? El deseo de tu corazón, tu petición, ¿es contestada o es con un retraso? Como en el caso de aquí que les hizo a Marta y a María, que simplemente no les contestó, pero fue un retraso nada más, como prolongar un determinado tiempo, y que el tiempo vemos que es de Dios, no es cuando nosotros queremos que las cosas sucedan, sino más bien Dios actúa en base a sus tiempos, no a los de nosotros. Jesús esperó 4 días, principalmente porque conocía la superstición que tenía el pueblo judío. Se decía en aquel entonces que para que un alma permaneciera cerca de la tumba por 3 días era esperar que regresara al cuerpo. Es decir, que una persona fallecida y ya estando en la tumba, se decía escritores que dicen que pues el alma como que andaba rondando, y Jesús detuvo el tiempo de no ir pronto, sino esperarse esos 4 días, principalmente para tumbar todo lo que la religión tenía como hábitos, como creencias, quitar todo eso y decir, ya la gente después, no, pues ya el 4.º día, seguro que ya está bien muerto, para que no hubiera nada, ningún cabo suelto que anduviera ahí para que la gente pudiera decir algo en contra de Jesús. Por eso fue que se esperó
hasta el cuarto día. Pero Jesús de un inicio ya sabía esto, que así iba a pasar. No tanto el ver el dolor o la aflicción de la familia, sino Jesús todavía va muchísimo más allá de lo que nosotros a veces necesidades podemos tener, o dolor o agonía. Jesús todavía va pensando muchísimo más allá. Para cuando llegó aquel cuarto día, según se dice la tradición, que la gente tenía que esperarse en casa o a los alrededores de ahí a guardar el luto, y estaba con la familia por 4 días todavía. Se dice en la Escritura que ya había multitud de gente en este hecho. Ya se había juntado demasiada gente. Te pones a pensar un poco, ¿no crees que Dios lo preparó así desde el principio? Y que lo preparó todo con un propósito. Que esa muerte venía a traerle gloria a Dios. Ya había un buen número de gente para ese entonces. Para cuando Jesús ya iba a llegar ahí. Vamos a ver un pasaje, si traes tu escritura, no está escrito, que se encuentra en este mismo capítulo, en Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 500 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que te decía ahorita, ya había gente ahí. Y vemos, si te metes un poquito en la escena, en el versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí vemos 2 cosas. Vemos, casi si pudieras pensar un poco, a la misma Marta, movida, haciendo. Sabía que venía Jesús y fue rápido. ¿Y qué hizo María? María se quedó en casa, dice la Escritura. Y según la tradición de aquel entonces, se decía que a veces en la pérdida de un ser querido, a veces era muy común que la gente se quedara en casa a ser consolada ahí de alguna manera. No salía, sino que se quedaba en casa. Y lo vemos aquí en este relato, que María se quedó. Vemos un poquito ahí más adelante: mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué pudiéramos describir aquí de esta parte de la Escritura? Que había fe o no había fe en Marta. En las propias palabras de Marta, decía más adelante: sí, yo sé que Él resucitará.
yo sé que el día que tú vengas. O sea, ella tenía esa certeza, esa confianza, en medio del dolor y de la dificultad. Pero Jesús no le estaba hablando de eso, sino le estaba diciendo, es que no es hasta aquel entonces, sino es ahorita, en este momento, cuando quiero, cuando va a suceder, que va a resucitar. Ella tenía la creencia porque así se le había enseñado, pero en este caso fue algo que Jesús le estaba diciendo, pero no entendía cómo a veces se puede estar uno diciéndole no las mismas palabras, pero si hubieras, ¿cómo está nuestro si hubieras? Si me hubieras ayudado, si me hubieras librado, ¿cómo está ese me hubieras en nosotros delante de Dios? Si tú me hubieras librado, si tú me hubieras ayudado, ¿será más con queja o será más con una confianza plena en Dios, teniendo una promesa clara de que Él nos va a ayudar y nos va a librar? Pero ¿cómo está nuestro si tú estuvieras? Dios conoce cada una de nuestras peticiones y los deseos de nuestro corazón. Jesús para aquel entonces había preparado todo para que estuviera todo listo, para aprovechar el momento, para aprovechar la oportunidad de tener a toda la gente reunida. Pero también Él tenía que aprovechar porque al dar este paso, este hecho que Él iba a hacer, de ahí ya lo iban a perseguir y iban a matar y lo iban a crucificar después de esto. Muchas de las veces Dios actúa de una manera tan sorprendente en la vida de uno que te maravillas. Pero de aquí a que te maravilles, a veces ya pasaste un trago muy amargo. Pero tienes que aguantar. Dios nos lleva a que confiemos. Por eso el tema es un llamado a creer. Creer a aquel que todo lo puede. Creerle a aquel que resucitó a Lázaro. Creerle a aquel que te puede dar vida. Ahí está todo. Pero el actuar de Jesús es siempre llevarnos a más. No quedarnos ahí quietos o estarnos nosotros confiados nada más en lo que nosotros a lo mejor ya recibimos o ya sabemos, o a veces en la prueba o en la angustia. No te he dicho, más adelante dice, que si crees verás la gloria de Dios. Leemos la escritura nuevamente en Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra.
de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vemos aquí algo muy profundo, creo, en el sentido de que la mayor presencia de Dios en la vida del hombre, diciéndolo de esta manera humanamente, haciéndose uno con uno en cuanto a lo que es el dolor, en cuanto a lo que Él sufrió, porque la Escritura nos enseña que Él amaba a Lázaro y a sus dos hermanas. Pero como hablábamos al principio, Jesús postergó este atraso y no hubo respuesta que prácticamente ellas esperaban. Y vemos cómo no le respondió, sino hasta más adelante lo vemos que dice que tu hermano resucitará. Y luego como que la insistencia de Marta, aún en medio de aquel momento, de aquella situación, pues no era algo muy fácil, era muy complicado en medio del dolor, del sufrimiento. Pues nomás ponte a pensar un poco que Jesús pide que la piedra sea quitada. Hace tiempo atrás, para poder entender un poco, y creo que a lo mejor este evento en especial aquí es algo muy fuerte, porque pues ya de 4 días pues es pues ya un cuerpo que empieza con su descomposición. A lo mejor ya hasta olía mal. Hace años atrás conocí una amistad que tenía un hermano. Ese hermano fue al hospital a checarse algo muy sencillo. Él estaba completamente sano de todo, nada más era algo, cualquier cosa, no era nada grave. Pero la situación fue de que esta persona salió sin vida de aquel hospital, y el hermano se quedó pues conmovido y con coraje, con ira, con muchas cosas, porque pues fue algo que le hicieron a su hermano, y pues de la noche a la mañana pues prácticamente la vida le fue arrebatada. Platicando con él me decía, y algo que sí me dejó sorprendido, fue que él fue y exigió el cuerpo primero, y una vez que le dieron el cuerpo para verlo, cuando vas tú a reconocer un cuerpo, pues te lo muestran, ¿verdad? Tal cual es, cómo está ya sin vida, ¿verdad? Pero aquí pasó algo, que él no se quedó, como que ahí traía algo, y pues él pidió que su cuerpo, desde el cuerpo de su hermano, fuera abierto del estómago. En el momento pues esto para mí pues fue como que, pues como que
¿vas a abrir el cuerpo? ¿Cómo que lo abrieron? Pues sí, porque él estaba seguro de que algo le habían hecho a su hermano y para sorpresa, pues su hermano no tenía nada en el estómago, prácticamente nada. Y él decía que pues fue una muerte, ahora sí que, pues que él no tenía absolutamente nada y pues de la noche a la mañana pues nomás lo entregaron sin vida. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Si te asombra que a veces como hombre ver una persona sin vida, que es algo muy fuerte, ahora abrir el cuerpo, pues creo yo todavía un poco más fuerte. Aquí en el hecho de que donde habla Jesús, pues él dice que primero llega y pregunta, ¿dónde le pusiste? Y luego manda que la piedra sea quitada. Y vemos cómo la insistencia de Marta de, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Cómo a veces puede estar, a veces uno tan acomplejado o a veces tan metido a veces en la dificultad que a veces pasamos de largo lo que Jesús nos dice. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué promesa tan grande, si crees verás la gloria de Dios. Y por supuesto no era únicamente para Marta, sino para cada uno de nosotros, porque también la necesitamos cuando atravesamos días de prueba, cuando parece que el sol, la luna y las estrellas han desaparecido por completo, cuando nos sentimos solos, batallando en medio de 1000 dificultades. Nosotros también debemos recordar las palabras de Jesús y tener fe en ellas, porque sólo así encontraremos la salida y podremos ver su gloria. Muchas de las veces el no ver la gloria de Dios, como aquí se nos dice, a veces es porque ponemos más la mirada en los problemas o en las dificultades y eso nos desanima. Mientras que cuando nos apoyamos enteramente en el Señor, entonces todo cambia. Nuestras vidas pueden parecer una serie de desafíos abrumadores de continuo. Sin embargo, aquí esta palabra que Jesús nos da, que es la llave, por decirlo de esta manera, creerle en Él. Como dice aquí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que se tiene que creer? Usted que ha escuchado domingo tras domingo y no se ha arrepentido, usted no ha creído que hay un Salvador, que hay un infierno. Usted no ha creído para nada en eso. Se le hace a lo mejor muy difícil creer o simplemente espera primeramente ver cosas como poniendo condiciones para poder creer. Y no es así porque Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando una persona cree en lo que Dios ha escrito en su evangelio, en su palabra, cree en el arrepentimiento, en la salvación, en la fe en Jesucristo,
Dios empieza a obrar, Dios empieza a transformar. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a dar una nueva vida. Ahorita en nuestros tiempos no vamos a ver ya gente que resucita, no lo vamos a contemplar con nuestros ojos, pero lo que sí vamos a ver van a ser vidas transformadas, vidas que realmente cuando se dispone el corazón a creer, es lo que va a suceder. Por eso el llamado de esta mañana es un llamado a creer en aquel que resucitó a Lázaro, creer aquel en quien dio la vida por cada uno de nosotros, no importándole todo lo que él dejó, no importándole nada de lo que él venía aquí a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. No le importó absolutamente nada, solamente cumplir la encomienda que el Padre le había dado. ¿Qué es lo que vas a hacer con estas palabras? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Creerás de todo tu corazón? ¿O simplemente pones tus condiciones antes de creer en Dios? Bueno sería que reflexionaras un poco en todo este capítulo de Juan 11, en cada versículo a detalle. Vamos a concluir la enseñanza el día de hoy haciendo una oración. Señor, gracias te damos por el tiempo que tú nos permitiste estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor Jesús, a poderte creer, Señor, que tú ya lo has hecho todo, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, que tú has venido, Señor, a este mundo a darnos vida, Señor. Que tú has venido, Señor, a este mundo a traer salvación, Señor. Señor, que tú nos des claridad y entendimiento, Señor, en cuanto a estas cosas. En tu nombre te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén.